No es nueva la idea en Cristo sobre la medida con que seremos medidos. De hecho, es una idea que Él repite. Tanto así que en la oración que nos enseñó está la misma idea. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La cantidad de perdón, Señor, de mis pecados, que sea del mismo tamaño de la cantidad de perdón que yo ofrezco al prójimo. Hoy lo dice todavía con mayor claridad. La medida con que midan serán medidos. Yo les conté una historia, un chiste, que yo sé que ya se lo saben. Un día Jesús se reunió con los discípulos. Les dijo, hoy vamos a hacer sacrificio, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a ¿cómo se llama? A la montaña, le dice, vamos a subir el monte, ¿verdad? Vamos a subir el monte. Entonces, vamos a hacerlo más pesado todavía para ofrecer eso por la conversión. Y les voy a pedir que cada uno agarre una piedra para subir. Entonces ahí Juan preguntó, ¿y de qué tamaño? No, la que usted quieran. Pedro dice, cualquier piedra, no importa el tamaño. Y no importa. Entonces Juan viene y agarra una piedra así, tamaño Padre Toto, ¿verdad? Y se la pone así, ¿verdad? Santiago, otra piedra así grande. Y entonces Pedro vuelve a ver a Jesús y le dice, Señor, pero de cualquier tamaño, sí, de cualquier tamaño, ¿verdad? Entonces, Pedro agarra una piedrita así, tamaño Rosarito, ¿verdad? Así más o menos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y empezaron a subir y todo el mundo sudaba y Pedro jugaba con la piedrita y así. Cuando llegan arriba, ¿verdad? Entonces Jesús los felicita y dice, bueno, yo los felicito, este gran esfuerzo que han hecho. La pura verdad es que yo pensé que íbamos a hacer ayuno, pero al ver el esfuerzo que han hecho, voy a rezar para que el Señor convierta la piedra que cada uno ha traído en pan para que coman, ¿verdad? Pues mi alma, ¿qué le toca a Pedro? Una boronita así, ¿verdad? Que le tocó. ¿Quién puso el tamaño de su pan? Pedro. ¿Quién eligió el tamaño del pan así grandote? Y Juan y Santiago, porque ellos eligieron el tamaño. A la semana siguiente dicen, Jesús, vamos otra vez al monte a hacer penitencia. Y dice, pero no, a mí no me la hacen. ¿Verdad? A mí no me la hacen. Y agarran una piedra así bien grandota también y llegan arriba con un gran cansancio. Y son las 12, nada, 12:30, nada, 1 de la tarde, nada. Y Pedro le dice, Señor, ¿y si a qué horas vamos a comer? Dice, no, Pedro, dice, hoy sí vamos a hacer ayuno. Le dice, hoy sí vamos a hacer ayuno, ¿verdad? Le dice. Listillo. Fíjense que Pedro la primera vez no sabía que Jesús iba a convertir el tamaño de su piedra en un pan. Pobrecillo. Pero nosotros sí tenemos una ventaja. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, nosotros vamos a saber, porque Jesús lo ha dicho, que la misericordia no la misericordia que Dios me tiene, que la misericordia de Dios es perfecta y infinita, pero la misericordia que yo voy a recibir es la misericordia que haya yo elegido, el tamaño que yo haya elegido. ¿Verdad? Por eso dice Jesús, sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. Si quiere que Dios no lo juzgue, entonces no juzgue. No juzguen y no serán juzgados. No condenen, y entonces no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Pedro no sabía que Jesús iba a convertir, repito, su piedra en pan. Nosotros sí sabemos.
¿De qué tamaño va a ser la misericordia que recibimos? Porque Jesús lo ha dicho, que seamos misericordiosos, porque la medida con que nosotros midamos, así seremos medidos. Entonces, aquellos hermanos que son que juzgan, ¿verdad? Juzgadores, aquellos que son súper resentidos, que no perdonan y su corazón sigue con aquella cosa que le hicieron y que le hicieron en 1917 y usted hoy todavía se acuerda y sigue con el corazón. No digo que todas esas cosas sean buenas, digo que el Señor les dice, perdonen y serán perdonados. Entonces fíjese, viene alguien y le hace daño, de acuerdo a lo que el Evangelio ha dicho. Cuando yo lo perdono, ¿a quién beneficio? ¿A la persona que me hizo daño? Claro que la beneficio, pero también me beneficio porque perdonen y serán perdonados. Por el otro lado, en la lectura de la primera lectura que hemos escuchado, si el Evangelio habla del perdón hacia los demás, la primera lectura habla del perdón que le pedimos a Dios. Es una oración bellísima en boca de Daniel, una oración de arrepentimiento. Podríamos decir un curso de cómo arrepentirse, un curso de no cómo arrepentirse, no, de cómo orar una oración de arrepentimiento. Yo no me alargo, pero lo menciono. Fíjense que ustedes allí, los que tienen la misa de cada día o en sus casas, dice Daniel, en aquellos días imploré al Señor mi Dios, le hice esta confesión, una confesión de arrepentimiento. Dice, Señor Dios, grande y terrible, que guardas la alianza y el amor a los que te aman y observan sus mandamientos. Es lo primero que dice Daniel. Entonces, en una oración de arrepentimiento, lo primero que usted tiene que hacer es reconocer que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Que Él ha cumplido la parte del trato, que Él siempre cumple la parte del trato. Usted se pone delante de Dios, Señor, has sido fiel, no ha faltado tu fidelidad cada momento de mi vida. Tú eres grande, eres poderoso. El pacto que hiciste lo has cumplido siempre. Reconoces la fidelidad de Dios. Luego dice, nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidades, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus normas. La segunda cosa en esta oración es, entonces, no te justifiques. Si vas a pedir perdón a Dios, no te justifiques. Yo le he dicho muchas veces, les he contado que a mí que me toca confesar, yo creo que la gente... Yo creo que las personas piensan que el sacerdote necesita saber por qué hizo las cosas, ¿verdad? Entonces, el sacramento de la confesión lo que se ocupa es el reconocimiento de la falta, no que me expliques por qué hizo, ¿verdad? A veces creo que es un poco de vanidad explicarle al confesor por qué hizo la cosa para que el confesor no piense que yo sea malo, que yo sea no sé cuánto, que no sea no sé qué. No, ¿por qué? Si el confesor, nosotros quedamos pensando cosas que no nos corresponden, yo tengo que darle cuenta a Dios de ese pensamiento, pero usted no tiene que estar explicando las cosas. Hice esto, tal cual, punto, se acabó. Vieran que uno lo percibe porque a veces yo digo, no nos sabemos confesar, pero en esa línea, padre, vieras, que yo tengo una vecina, ella no vivía ahí. Ella se vino a vivir, que llegó desde Punta Arenas y entonces estaba aquí. Y entonces ella tiene 3 hijos. Y entonces el hijo mayor ya se casó. Y ¿cómo no va a durar 4 horas uno confesando a una persona para decir al final que se peleó con ella? Y puede tener la justificación porque es verdad que muchos de nuestros pecados son reacción del pecado de otra persona. Explico lo que estoy diciendo. Muchas veces yo me tengo que confesar de un pecado que efectivamente el origen está en la actitud de otra persona. Pero en el reconocimiento de la culpa yo no tengo que estar explicando, sino tal cual reconociendo. Dios sabe,
más que el penitente, que el confesor, la verdad del corazón. Entonces, no te justifiques. Segunda cosa, no te justifiques. La primera, reconoce la fidelidad de Dios. La segunda, no te justifiques. Tercera, dice, no hemos hecho caso a los profetas, tus siervos, que hablaban a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, ¿verdad? Y a todo el pueblo. Parecido al anterior, pero aquí es no te defiendas. No te defiendas. El otro no te justifiques. Aquí no te defiendas. Y tenemos un abogado que nos va a defender, que es el Espíritu Santo. Yo creo que cuando uno en una confesión se defiende, es como que el Espíritu Santo esté allí y usted le diga al Espíritu Santo, mire, usted se va a quedar callado porque yo soy el que me voy a defender, por amor a Dios. Imagínense qué mejor defensor. Justo el Espíritu Santo incluso se llama Paráclito, que es el defensor. No te defiendas, ¿verdad? Entonces, 1, reconoce la fidelidad de Dios. 2, no te justifiques. 3, no te defiendas. 1, 2, 3, probando, están dormidos. 1, 2, 3, ¿verdad? No te defiendas. 4, dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la vergüenza en el rostro, que ahora soportan los hombres de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Y aquí subrayo, de todos los países donde tú los dispersaste a causa de las infidelidades que ellos cometieron contra ti. Aquí este paso es muy importante porque a veces la soberbia espiritual llega a tal punto de pensar que el pecado de uno es así un pecadote, como que nunca nadie más ha pecado como yo he pecado. Y eso se llama soberbia espiritual. Tengo que decir, Señor, mire, yo soy un gran pecador, pero mi pecado está en la lista de un montón de personas que también pecan. Mi pecado no es ni el más grande, ni el más enorme, Señor, porque tu misericordia es grande. Porque el diablo también sabe atacarnos, ¿verdad? A veces dice, cuando uno quiere el arrepentimiento, el diablo le dice, usted es una porquería, usted eso que hizo, usted que es lector, ministro, Legión de María, del coro, que es del equipo sanitario y que da ofrenda. Y usted hizo eso. Claro, cuando el diablo le ha puesto a uno así, la cabeza, ¿cómo no va a sentir uno miedo de ir a confesarse? ¿Y cómo no va a querer uno justificar? ¿Y cómo uno no se va a querer defender? ¿Verdad? Aquí, entonces mire cómo esta oración, Daniel dice, bueno, Señor, ha sido terrible lo que he hecho, pero no solo yo lo he hecho. Hay una fila de infidelidades que también tú has sido misericordioso con ellos. Entonces, reconozco que no soy el primero, ni que mi pecado es más grande. ¿Verdad? Recuerdo como el señor Vitorino, una vez que me confesé con él, y yo seguramente quería mostrarle que yo era muy bueno, y entonces le puse cara de así, de santo, fingiendo ser santo, ¿verdad? Y diciéndole que mi pecado era gravísimo. Y él se me quedó viendo y me dijo, ¿usted cree que con su pecado usted ha llegado a apedrear a Dios desde aquí? Eso se llama soberbia, me dijo. ¡Guau! Eso no quiere decir que el pecado no sea importante. No, sí, es muy importante. Pero yo sentir que Dios es menos Dios porque yo pequé, eso se llama soberbia. ¿Verdad? Luego sigue diciendo, Señor, la vergüenza es nuestra, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Aquí es como un reconocimiento con libertad del corazón de que si nosotros nos descuidamos un poquito, pecamos. San Felipe Neri decía, Señor, amárrame porque no respondo. ¿Verdad? Claro que nos da vergüenza, tenemos que sentir vergüenza. ¿Verdad? A San Agustín decía primero, luego el Padre Pío también lo decía, que cuando nosotros vamos a pecar, el diablo nos quita la vergüenza. Entonces nadie peca con vergüenza, ¿verdad? Pero cuando yo soy consciente del pecado,
como que me devuelve la vergüenza, el diablo, para que yo entonces no me acerque, ¿verdad? Uy, no, qué vergüenza. Y qué vergüenza a confesarse con el padre Toto. Y va a la catedral, y va allá en Frailes, iban los capuchinos en Cartago, porque jamás, como el padre se va a dar cuenta que yo soy esta persona, que él piensa que yo soy la prima de la Virgen Santísima, que yo orino agua bendita, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a saber el padre que yo soy así? Yo se los he dicho siempre. Yo no sé si algún día los pecados míos se van a hacer públicos, pero yo soy un gran pecador, que ustedes lo sepan, ¿verdad? Ayer fue domingo. Sí, ayer me confesé. Cada mes tengo que ir. Cada semana lo necesito, pero cada mes me confieso. ¿Qué creen que a mí me da vergüenza decir que yo soy un pecador? No. Ustedes ya lo saben, ya lo han visto. Pero es que reconocer que Dios es misericordioso, que lo mío es, si yo me descuido un poquitito, traiciono al Señor. Y termina el texto diciendo, Dios nuestro, de nuestro Dios, en cambio es tener misericordia y perdonar, aunque nos hemos rebelado contra Él al no seguir las leyes que Él nos había dado por medio de sus siervos, los profetas. No hemos obedecido su voz. Y entonces alabamos a Dios porque Él es capaz de perdonar. Señor, tú eres el único que además de ser misericordioso, sos capaz de perdonar, no te cansas de perdonar, tu canal de misericordia está abierta, Señor. ¿Verdad? Y fíjense cómo en esa oración, si usted reza así, se va a disponer a la confesión. Creo yo que la iglesia es muy sabia y regalarnos esta lectura en este momento para que usted prepare su confesión. A final de mes, a principios de mes vamos a tener la liturgia penitencial. Vienen hermanos sacerdotes para uno preparar. Cuando ya ha orado de esta forma, ha reconocido la fidelidad de Dios, no se ha justificado, no se ha defendido, ha reconocido su fragilidad, sabe que su pecado sí es grande, pero que no es el pecado, que no tengo que tener soberbia espiritual, entonces ya estoy preparado para confesar. Y el último punto que no dice la oración, no lo dice el texto, yo se lo invito, y es que predique siempre la misericordia de Dios. En toda parte y en todo lugar predique que Dios es misericordioso. No solo dígalo, sino muestre lo que Dios es misericordioso. De cómo Dios puede, con un corazón tan frágil como el suyo, hacer grandes maravillas. Porque es la misericordia de Dios. La santidad nunca ha consistido en corazones que no pecan. La santidad siempre consiste en corazones que dejan a Dios actuar. Y que incluso los santos, como Teresita del Niño Jesús, que no se reconoce en la vida de ella pecado mortal, siempre reconoce pecado. Por eso en la vida de los santos siempre está el sacramento de la confesión. Siempre está el sacramento de la confesión. Es el sacramento que devuelve la hoja en blanco, que vuelve el intento nuevamente, ¿verdad? Entonces, prediquemos la misericordia de Dios siempre. Y alejemos el corazón de la soberbia. Su pecado, sí, seguramente grande, pero no va a ser tan grande como la misericordia de Dios. Nunca su pecado. Como dice Papa Francisco, nos cansaremos nosotros primero de pecar que Dios de perdonarnos. Pero busquemos la misericordia de Dios. En mi WhatsApp, creo, no sé si lo he cambiado, tengo una frase que se la leí al Papa Benedicto XVI. Y dice él, quien está en las manos de Dios, cuando cae en las manos de Dios. Si yo estoy aquí en las manos de Dios y me caigo en las manos de Dios. No es que caigo de las manos de Dios. Y entonces, pongámonos en manos de Dios. Y si nuestra fragilidad nos hace caer, levantémonos. Que Dios inventó desde el inicio la posibilidad de levantarnos. Se llama su misericordia, se llama su perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.